tal, chicas? Bienvenidas a un episodio más, es el episodio 4 de nuestra nueva serie Un Nuevo Comienzo. Estamos continuando con la historia de Israel. Tú debes recordar que la semana pasada hablamos sobre Esdras. Él era un sacerdote, era escriba, que conocía muy bien la palabra de Dios. Pero no era un mero conocimiento intelectual, ¿verdad? Sino era alguien que había aprendido a vivir la palabra. Era alguien que había aprendido a obedecer la palabra. Y cuando él realmente podía transmitirla a los demás, lo hacía con su propia vida, con su propio ejemplo de vida, ¿no? Ahora, él se unió a un personaje del que vamos a hablar este día, que es Nehemías. Y ambos realmente jugaron un papel muy importante en la restauración espiritual del pueblo de Israel que volvía del exilio. Y quiero contarte quién era Nehemías. Nehemías era un copero, trabajaba en la corte real en Persia. ¿Sabes qué? Él trabajaba con el rey Artajerjes, estaba muy cercano al rey, tenía una posición muy cómoda, ¿no? Tenía una posición muy buena. Ahora, ¿qué hacía el copero? Lo que hacía era tomar la copa de vino que iba a darle al rey. Antes que el rey la tomara, tomaba él un sorbo para asegurarse que ese vino no estuviera envenenado. Entonces era realmente alguien que cuidaba, le guardaba bien las espaldas al rey, ¿verdad? Ahora, con todos esos beneficios que él tenía, tú podrías decir, bueno, de repente estaba allí, quería quedarse allí para siempre. Pero ¿sabes qué? Sucedió algo muy importante que cambió la vida de Nehemías. Justo un grupo de judíos que vivían en Persia, ¿no? Fueron a Jerusalén y trajeron noticias para Nehemías. Y esas noticias fueron realmente muy importantes para él. Él hizo dos preguntas puntuales a esas personas que regresaron de Judá. Vamos a leer lo que dice el texto. De Nehemías 1, del 1 al 3, dice: Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, está hablando Nehemías, ¿verdad?, que era la ciudad capital del reino, y recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá, al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén. Me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Nehemías preguntó por los judíos y preguntó también por Jerusalén. Y la respuesta que recibió fue realmente estremecedora, fue devastadora para él. Lo afligió tremendamente, ¿no? Se entristeció muchísimo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el siguiente versículo se relata cómo se sentía él. En el versículo 4 dice: cuando escuché esto, me senté a llorar. Y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. ¿Sabes qué? Lo que vemos aquí es que estaba muy afligido por sus compatriotas y por la ciudad de Jerusalén. Y lo que hizo fue derramar su corazón delante de Dios. Lo buscó en oración. ¿Sabes qué hizo? Ayunó, dice. Dejó de comer para buscar a Dios. Fueron varios días, estuvo en duelo, porque realmente su corazón estaba estremecido por esa realidad. Y él estaba completamente seguro que si había alguien que realmente podía revertir esa situación o que podía traer un cambio, ese era Dios. Por eso, con esa confianza y con esa seguridad, es que él podía doblar sus rodillas y hablar con Dios en oración. ¿Sabes qué hizo él? Él recurrió a la misericordia de Dios. En esa oración él le dijo: Señor, tú nos sacaste de Egipto con gran poder. Tú puedes hacer cosas grandes hoy también. Le recordó a Dios en oración que realmente él podía hacer cualquier cosa, ¿verdad?, a favor de su pueblo. Pero también le pidió que él hallara gracia delante de los ojos del rey Artajerjes, porque él pensaba hablar con el rey. ¿Y sabes qué? Y lo que vamos a ver aquí en Nehemías 1, 10, 11 dice: Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú con gran poder y tu brazo poderoso nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. En esos días yo era copero del rey. Mira lo que dice aquí, que Nehemías le buscó sinceramente a Dios con una actitud de humildad, ¿no? Y de una dependencia total con Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios conmovió el corazón de Nehemías para que hiciera algo por su pueblo. Eso no fue una coincidencia, ¿no? Y sabes que Dios quería usarlo como un instrumento para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén.
¿Por qué? Porque Nehemías realmente algo que estaba pasando en su corazón, después de haberse enterado de estas noticias tan desfavorables, él dijo, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Algo tengo que hacer, ¿verdad? No podía ser un simple espectador. ¿Y sabes qué? Vamos a ver lo que pasó. Nehemías 2, del 1 al 3. Dice, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle, vino el rey. Este me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo y le respondí, larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? La tristeza en el rostro de Nehemías era real y era evidente al rey. Y como dice el texto, al parecer el rey nunca lo había visto triste antes. Y entonces Nehemías se encontró frente a una gran oportunidad, la oportunidad de hablar con el rey y de interceder por su pueblo, para que Dios hiciera realmente algo a través de su vida. Le expresó cómo estaba su corazón angustiado. Y ¿sabes qué? El rey fue movido a misericordia por la mano, por la intervención y el poder de Dios. Y sabes que se interesó de alguna manera en ver cómo podía ayudar a Nehemías. Y vamos a leerlo en Nehemías 2, 4, 5 y 8 al 9. Dice, el rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey, si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. Y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Todo eso me lo concedió el rey porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Fui entonces con los gobernadores del otro lado del río y les entregué las cartas del rey. Además, el rey había enviado a sus capitanes y a soldados de caballería para que me escoltaran. ¡Wow! ¿Te imaginas este escenario tan precioso? ¿Te parece de repente un poco osado Nehemías en haberle pedido tantas cosas al rey? ¿Sabes qué hizo? Aprovechó la oportunidad que tenía para hacerle esas peticiones, ¿no? Y dice que le dijo, permíteme ir a Judá. Y por favor, envíame cartas para que no tenga ningún inconveniente en el camino, ¿no? Para que me dejen pasar por los diferentes territorios sin tener ningún problema. Y también, por favor, te pido que al que está encargado del bosque, ¿no? Asaf, él pueda también, mándame una carta para él, para que me pueda proveer de madera, para fortalecer las murallas y también la casa donde yo voy a vivir. ¿Y sabes qué pasó? El rey le concedió todo y más, porque inclusive le puso una escolta para que lo acompañara. ¿Te imaginas? Y él reconoció, Nehemías reconoció que todo eso había sido por la bondadosa mano de Dios que había estado con él. Dios estaba respondiendo de una manera tan preciosa a la oración de Nehemías, ¿verdad? Y eso es algo bien interesante y bien importante también. ¿Por qué? Porque no es solamente ver cómo Dios actúa en ese momento, sino para que nosotros podamos recordar que Dios sigue siendo el mismo y que sigue actuando a favor de su pueblo y que puede usarnos a nosotros como su iglesia, sus hijos, ¿verdad? Para hacer algo en particular. ¿Sabes qué? Realmente tenemos que ser conscientes que nosotras también vivimos una realidad muy triste. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me entristece el corazón ver cómo estamos viviendo en estos momentos, ¿no? No solamente en Perú, sino a nivel mundial. Estos temas realmente, como por ejemplo la falta de seguridad, como por ejemplo la corrupción, la decadencia moral, que es algo que va en forma creciente. Y pareciera que nadie está haciendo algo para revertir esta situación, estas circunstancias. Pero ¿sabes qué? Yo pienso realmente que Dios quiere usarnos. Dios quiere que dejemos de lado la pasividad, que dejemos de ser meras espectadoras de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor y para que podamos realmente tomar la decisión de hacer algo al respecto. ¿Sabes qué hizo? Nehemías tomó la decisión de ir a Judá y animó a los judíos a que trabajaran juntos en la reconstrucción de la muralla. Vamos a leer Nehemías 2, del 17 al 18. Dice, cuando regresé les dije, ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas. Y se pusieron
y se dispusieron a poner manos a la obra. ¡Wow! Nehemías desafió al pueblo para que tomaran parte de esa preciosa tarea que era la reconstrucción de la muralla. Los alentó, los animó a que se despojaran de toda esa vergüenza, ¿verdad? Y les dijo algo muy importante. Les dio un argumento realmente innegable. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y está para ayudarnos y para hacer que nosotros podamos llevar adelante esta obra de la reconstrucción. Y eso sirvió de aliento para el pueblo, ¿verdad? Y ellos pudieron empezar. Pero como vimos la semana pasada también, que Esdras encontró oposición, Nehemías también. Nehemías encontró oposición para llevar adelante esta obra de la reconstrucción. Vamos a verlo en Nehemías 4, del 7 al 10. Dice, cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Luego la gente de Judá nos dijo, los que limpian los escombros ya están cansados. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Fíjate que ante la oposición, lo que hizo Nehemías fue nuevamente buscar al Señor en oración, porque él sabía que Dios podía ayudarlos. Pero no solamente lo buscó en oración, sino que tomaron medidas también, ¿verdad? Pusieron guardias de día y de noche. Y aparentemente parecía que el cansancio les estaba jugando en contra. Parecía como que ellos ya no querían seguir adelante en la reconstrucción. Pero Nehemías, guiado por el Señor, ¿sabes qué? Hizo algo muy importante. Usó una excelente estrategia. Vamos a ver cómo fue esta estrategia. Nehemías 4, 13 al 14. Dice, armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos y los repartí por familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general y les dije, no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas y luchemos por nuestros hogares. Mira tú qué preciosa estrategia. Nehemías dice que los juntó por familias, les dio espadas, lanzas y arcos para que estuvieran listos para defenderse y estuvieran firmes, que permanecieran firmes en la tarea que Dios les había encomendado. Les recordó que no debían tener miedo porque el Dios grande y temible estaba con ellos y que además ellos debían luchar por sus hogares, por sus familias. ¿Sabes que el ataque que enfrentamos hoy en día es directamente contra las familias? Las propuestas de reformas que proponen aquellos que se autodenominan como progresistas realmente están atacando, están buscando desarticular las familias. Como por ejemplo, cuando tenemos el feminismo extremo en el que se ha dado esa idea a las mujeres que vale la pena luchar por sus intereses personales, por su realización personal, a costa de dejar de lado el cuidado y la crianza de sus hijos. Como por ejemplo con toda esta libertad sexual que se promueve, ¿verdad?, de diferentes maneras, a través de diferentes medios, y que ha llevado a hombres y mujeres a convertirse en promiscuos, ¿verdad?, a tener relaciones múltiples, sin compromisos y sin responsabilidades. Otro punto que se da muy frecuentemente es la convivencia, ¿no? Cada vez son menos los matrimonios y cada vez también hay menos deseos de casarse. Ahora, lo cierto es que este tipo de relaciones sin compromiso, que pueden ser furtivas o pueden haber durado algunos años también, ¿no?, les otorgan licencias para tomar decisiones, inclusive escogiendo otras relaciones en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo es así? Cuando, por ejemplo, ya no se sienten contentos en la relación, cuando sienten que la persona ya no está supliendo sus necesidades o cuando han encontrado a alguien que los comprende mejor, ¿no? Y ¿sabes qué? Como consecuencia vemos muchas separaciones. Como consecuencia vemos cómo hay muchos corazones destrozados, mujeres luchando solas para sacar adelante a sus hijos porque han sido abandonadas, han sido dejadas por sus compañeros, ¿no? Vemos también a muchos hijos que crecen sin la figura de un padre. Ahora,
Tú me puedes preguntar, y es válido, y es real, ¿no? ¿Acaso estar casados garantiza que los matrimonios van a funcionar? No, por supuesto que no. Pero hay una diferencia y te quiero explicar cuál es. Sabes que cuando uno hace un compromiso delante de Dios de luchar y sacar adelante el matrimonio, a pesar de las dificultades o las pruebas que puedan venir, sabes que cuando se enfrentan problemas, están buscando ayuda para seguir sacando a flote ese matrimonio y seguir adelante con ese hogar. Pero cuando uno parte de una premisa de empezar una relación y estar juntos en la medida que esto funcione y dejar de estar juntos cuando esto fracase, entonces estamos hablando de que no estamos haciendo ningún tipo de compromiso. No hay ningún tipo de responsabilidad frente a esa relación, ¿no? Y ¿sabes qué? Estamos frente a un tipo de relaciones descartables, que se desechan cuando el egoísmo y el orgullo toman lugar y prevalecen. Porque eso es lo que realmente se termina separando los hogares. Y aunque parezca irónico, ¿sabes qué? Algo que me he puesto a pensar muchas veces es como muchas familias, muchas personas se interesan en buscar, por ejemplo, un lugar de resguardo para animalitos, para mascotas que están siendo maltratados o que no tienen una familia, ¿no? Tienen esa sensibilidad y esa compasión para ayudar a esos animalitos que están en riesgo. Sin embargo, hay poca sensibilidad y hay poca compasión ante bebés no deseados que se descartan, se desechan tan fácilmente a través del aborto. ¿Te das cuenta? Parece paradójico, ¿verdad? ¿Cómo es que se puede tener sensibilidad hacia los animales y no tener la misma sensibilidad hacia vidas, hacia seres humanos? Porque se está dando mayor importancia a esta figura de la libertad en el cuerpo, de poder abortar y desechar una vida. ¿Te das cuenta? Lo que quiero decirte con todo esto es que las familias están siendo atacadas en forma brutal, ¿no? Y nosotras tenemos que hacer algo al respecto. Vamos a escuchar justamente lo que pasó con el pueblo de Dios y con Nehemías. Recuerda que los juntó por familias, ¿no? Toma en cuenta esto, por favor. Vamos a seguir leyendo la historia. En Nehemías 4, 15 y el 19 al 20 dice: cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. Luego me reuní con los hombres importantes y con los oficiales, y con todo el pueblo les dije: la obra es muy grande y extensa, y nosotros estamos muy separados unos de otros a lo largo de toda la muralla. Por eso, cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. Fíjate lo que pasó. Mientras reconstruían la muralla, velaban por sus familias. ¿Te das cuenta? Tenían la certeza de que Dios tenía el poder para desbaratar los planes de los que se estaban oponiendo a ellos, ¿no? De quienes estaban maquinando cosas negativas contra ellos. También tenían la convicción de que Dios era el que estaba peleando por ellos y cuidando de ellos. Y sabes que nosotras estamos llamadas a cuidar y velar por nuestras familias. Sería lo que podemos hacer para revertir o cambiar o disminuir en algo todos los problemas de nuestra sociedad es desde adentro, desde nuestros hogares. Tal vez no podamos hacer muchas cosas desde afuera, pero recuerda que la sociedad está formada por familias. Así que si nosotras cuidamos y velamos de nuestras familias, vamos a poder ofrecer a la sociedad mejores hombres y mujeres. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiero decirte. Estamos llamadas a poder cuidar a nuestros hijos, a cuidar de nuestra familia, enseñar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes acerca de los principios de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nadie los engañe, para que nadie les meta ideas, inculquen ideas contrarias a lo que realmente es la verdad de Dios y los aleje de esos propósitos y planes que Dios tiene para ellos. Para esto, chicas, debemos conocer muy bien las Escrituras, debemos aprenderlas, vivirlas y transmitirlas a las siguientes generaciones, transmitir nuestra fe en Dios a las siguientes generaciones. ¿Sabes qué? Lo podremos lograr si permanecemos firmes en los principios de Dios, si permanecemos firmes en obedecer a Dios, si permanecemos firmes en hacer la voluntad de Dios y ser fieles a Dios. ¿Sabes que los tiempos que vivimos hoy ya estaban escritos, narrados en la Biblia, en las Escrituras? Si vamos a 2 de Timoteo 3, 1 al 4, que está en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios.
Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿No te parece que están hablando de nuestra sociedad de hoy? ¿No te parece que hay cosas similares de lo que decía Pablo a Timoteo, de lo que estamos viviendo nosotros? Hombres amadores de sí mismos, 100% egoístas, que viven para sus propios intereses, para sus propios placeres y deseos personales. Hombres aborrecedores de lo bueno, que tal como vemos en nuestros tiempos, todo es permitido, todo es válido. Nada mejor que uno mismo para saber lo que es bueno y lo que es malo. Ya no hay absolutos, todo es relativo. Esa es tu verdad, esta es la mía. Si para ti eso es bueno, en buena hora. Si para mí esto es bueno, también está bien. No importa, ¿no es cierto? No hay nada que sea realmente ya absoluto. Y sabes que también este texto se refiere a personas envanecidas por el orgullo y la soberbia, ¿no? Que creen que no necesitan a Dios en sus vidas. Personas que han decidido vivir totalmente de espaldas a Dios, como lo vemos en nuestra sociedad de hoy también. ¿Y sabes qué? Por eso es que el versículo termina diciendo que aman el placer en lugar de amar a Dios. Y tú te pones a pensar, eso es lo que pasa hoy, ¿verdad? Todas las personas están buscando ser felices a su manera. Buscan realmente esos momentos de placer, de distracción, de diversión, que son momentáneos. Pero prefieren vivir de esa manera a tener que experimentar y darse cuenta de la realidad más profunda de sus corazones, que son corazones vacíos, sin propósitos, muchos angustiados, con temores, con incertidumbres, pero buscan de alguna manera refugio en las cosas que consideran que les pueden dar tranquilidad o traer sosiego temporal a sus corazones. ¿Sabes qué? Quiero decirte que si bien es cierto, Pablo estaba describiendo esa sociedad de ese tiempo y es la sociedad, que iba a darse en estos tiempos, como lo vemos hoy día, también hay una respuesta de parte de Dios a través de Cristo que puede hacer una gran, gran diferencia. Y lo vamos a leer en Tito 3, del 3 al 7. Toma nota, por favor. Dice, porque en otro tiempo nosotras también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si te das cuenta, los verbos en este pasaje están en tiempo pasado, porque el apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que era la vida anterior, la vida pasada, sin Cristo. Pero está también mencionando, ¿no? Era una vida que realmente estaba con una ceguera espiritual, ¿no? Pero está haciendo también referencia a que Cristo es el que hace la diferencia, ¿no? Dice Pablo que éramos antes, pero gracias a la bondad de Dios, a su amor por nosotras, amor incondicional, amor permanente, que nos da nuevas oportunidades siempre, ¿no? Ese amor nos justificó, perdonó nuestros pecados y nos dio la gracia y el regalo de tener la vida eterna. Todo eso a través de Cristo, quien murió en nuestro lugar, quien cargó con nuestros pecados, quien llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sabes para qué? Para que tuviéramos una nueva vida en Cristo, para que tuviéramos una nueva vida en Él y para que no tengamos que seguir viviendo con un vacío en el corazón, buscando cómo satisfacer esa necesidad profunda del alma. ¿Te das cuenta? Para eso vino Cristo, para darnos vida nueva en Él, para darnos un propósito en nuestra vida, pero también para ayudarnos en las tareas que tenemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, como poder afirmarnos como mamás, como esposas, ¿no? Afirmarnos para luchar y pelear por nuestros hogares, para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿no? ¿Sabes qué?
Cristo murió para que tuviéramos una nueva relación con Dios, pero también para que podamos permanecer firmes en Él, para obedecer su palabra, para hacer su voluntad todo el tiempo que nos reste de vida. Así que siempre vamos a tener dos opciones. O tomamos realmente la opción que viene de Dios, esta propuesta que es a través de la redención en Cristo Jesús, o seguimos viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo. Y es una decisión que tú tienes que tomar de manera personal delante de Dios. Así que vamos a orar. Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por este tiempo de poder abrir tu palabra una vez más, de seguir aprendiendo de estos personajes en la historia en el Antiguo Testamento. Gracias por Nehemías, un hombre valiente y fiel a ti, que tomó decisiones en su momento, que no se quedó con los brazos cruzados cuando vio el dolor y la angustia que atravesaban sus compatriotas, cuando vio que la muralla estaba en ruinas. Gracias, Señor, por Nehemías, porque nos enseña cómo es que él dependía de ti en oración y cómo sabía perfectamente que tú podías intervenir para ayudarlos y tú eras quien peleaba sus batallas. Y de la misma manera, Señor, tú eres el mismo Dios que no ha cambiado, que nos ofreces una vida nueva a través de Cristo, que nos ofreces, Señor, estar con nosotros y pelear por nosotros ante cualquier adversidad que podamos tener enfrente. Gracias, Señor, por Cristo, quien murió por nosotros, quien nos da perdón de pecados, que nos restaura en una relación contigo y nos permite también tener vida eterna, Señor, saber que esta vida, cuando acabe, vamos a poder ir a vivir contigo por siempre. Gracias, Señor, por Cristo, quien también nos da esa vida nueva. Y te ruego, Señor, que si hay alguien que está tomando esta decisión por ti, que tú la fortalezcas, que tú, Señor, la animes a permanecer firme en tus caminos y a caminar contigo de tu mano, Señor, de hoy en adelante y cumplir todos los propósitos por los cuales tú nos has encomendado, primeramente en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Déjame decirte que tenemos 2 temas más dentro de esta serie. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre el poder de la oración. Y déjame recordarte que si tú necesitas un grupo pequeño, tenemos grupos de mujeres en diferentes horarios. Por favor, escribe en el formulario que hemos puesto en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentras como Entre Nosotras ACM. Y si quieres escuchar los audios de esta serie o de series anteriores, también puedes hacerlo en Spotify, también con el mismo nombre, Entre Nosotras ACM. Y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Y que Dios te bendiga.